en América Latina, también en FADU. A razón del interés por los temas urbanos, tuve una beca de la Unión Iberoamericana de universidades para un curso sobre Smart City, 16 en Barcelona. Y recientemente estuve becada desde la universidad, una beca docente, para conocer la UNAM, la Universidad Nacional de México. Ellos tienen la carrera de urbanismo, en FAU tenemos interés de que esto se lance, entonces un poco fui a ver de qué se trataba ya. Algo más de mi actividad profesional. Como dijo Diego, soy parte del... Tuve un desarrollo profesional más vinculado a lo público que al desarrollo privado. Durante la cursada de la facultad, yo me egresé en el 2014, tuve más trabajo vinculado al estudio privado en relación a tareas de arquitectura. Y a partir de ahí empecé a trabajar en el sector público, tanto en obras públicas como desde el 2019 en temas más relacionados con el urbanismo en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad. La encomendación que les contó Diego es una manda que tiene el Ejecutivo, un deber, que es mantener siempre actualizado y vigente esta ley tan importante que viene, lo habrán visto, de un proceso histórico que ha tenido la ciudad, y diría que el país también, sobre cómo pensarse y cómo pensar su desarrollo. En un país tan inestable económicamente, con momentos de pujanza y de distribución de territorio tan clave, la ciudad tiene unas herramientas de vanguardia a nivel internacional, desde sus orígenes, que es un poco lo que se pone en juego cuando discutimos sobre el plan gubernamental. En el 94, ¿en qué año nacieron ustedes? 2000. Siempre, 2001. Bueno, para que vean lo joven que es la ciudad. La ciudad obtiene su autonomía y su constitución en 1994. En esa ley que empieza como a agrupar, en esa ley, en esta constitución, que empieza a agrupar un montón de consensos, tanto internacionales como nacionales, que había llegado a sobre cómo había que organizar el país, se prevé la creación del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Y se le encomienda la tarea de generar una ley que agrupe las leyes de políticas públicas urbanas. Como ya habrán visto, retoma un poco también la historia de la planificación urbana de la ciudad. Esa ley, en el 98 se crea el Consejo, en el 2008 se sanciona la ley. Ahí ya hay una primera alarma. Una ley importante, una ley que llevó mucho debate. En el marco de los inicios que les digo del 94 había un montón de consensos. Ahora vamos a ver sobre todo sobre cuáles. A mí siempre me llamó la atención la incorporación de conceptos súper de vanguardia y progresistas como el derecho a la ciudad, que incorporado en los primeros artículos del PUA. Muy pocas leyes de la ciudad de la ciudad. Y después hay un montón de instrumentos de monitoreo y participación que nosotros ahora todos damos por asentado, pero imagínense eso hace 30 años, ¿no? Es como, era muy previsora para el momento en que estábamos. Esa misma ley que les digo, que es la 2930 del 2018, preveía una actualización periódica de 5 años o cuando sea conveniente. Vamos casi 15. Entonces, la tarea que nos habían encomendado, digo, lo hablo en plural porque yo soy parte del consejo, tengo a cargo el proceso de actualización, pero comparto el espacio con 16 consejeros y consejeras. 9 representan el legislativo, o sea, la legislatura los designa por un periodo de 2 años. Por lo general se renuevan, pero por un periodo de 2 años. Y 5 pertenecemos al ejecutivo. Lo designa la autoridad encargada. El titular del consejo es el jefe de gobierno que le va delegando sus funciones. Actualmente la tiene el secretario del Trabajo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? O sea, medio Diego se lo resumió. Constitución, Cuba. Y abajo el Cuba habla. Ahora vamos a ver. Tanto de acciones como lineamientos, como de instrumentos para llevar a cabo estas acciones. Y dentro de los instrumentos,
por ahí los más visibles o los que más están en el oído de ustedes son los normativos, que tienen que ver con el código de verificación, con el código de habilitación, con el código urbano. Bueno, avanzo si no hay lugar. Ustedes interrúmpanme, si algo no me cuesta es hablar. Bueno, como les decía, cuando arranca la última gestión en el 2019, cree conveniente iniciar este proceso. No, pero eso bien, muy bien. Y lo que estamos marcando como la primera línea son, bueno, esto, la ciudad entre el 98, el 2008 y hoy, solo iniciamos en el 2020 la solución. Había avanzado con un montón de conceptos, de derechos, imagínate que como establecer una ley marco, todas las leyes que generen, ejemplo, ley de basura, ¿no? Todas las leyes que se generen, que nos parezcan, tienen que estar contempladas por eso. Entonces, una de las puntos era una actualización temática. Les cuento cómo llevamos a cabo esa actualización. Pero ¿qué temas creen que surgieron desde el 2008 hasta hoy? Que no estaban contemplados en el 2008. Por ser, había muy poco. Tecnología. Sí, estábamos en el medio de la pandemia, además nosotros era como la digitalización. Participación ciudadana, quizá. Sí, como instrumento, como manera de pensarlo. ¿De cuándo, perdón, era? ¿Cómo? ¿De cuándo? 2008. Puede ser que, yo me acuerdo en la ciudad lo que había sido muy importante había sido el tema de los containers también. Claro, lo que él un poco más de Pero más que basura. nada también por la basura, no dejar la basura en la calle, no sé, en muchos lugares. Género. ¿No? Había 5 grandes temas que nosotros decidimos llevar adelante con la organización de la sociedad civil. Eso es lo que después lo voy a contar como actualización temática. Después está la agenda internacional. Todos los compromisos que el país y la ciudad habían asumido en términos de, por ejemplo, cambio climático. ¿No? Entonces saben que el año pasado la ciudad fue sede de este 40, que es la unión de las ciudades en pos de compromiso. Acuerdo de Escazú, Acuerdo de París, nombro algunos, ONU del 2003, sí, ONU Habitat, donde se empieza a hablar sobre el avance de las urbanizaciones populares. Pero a su vez, los últimos 2 que ven tienen que ver con cómo se logró sancionar el quórum. Esto que les digo, llevó 10 años poder sancionar. Cuando los legisladores recibieron la ley, venía con un plano. No lo entendían. No solo no lo entendían. Como saben, un dibujo tiene interpretaciones. Si esta clase hubiese sido de derecho, los abogados hubiesen dicho, la ley también. Pero a ellos les parecía que la ley estaba lo suficientemente bien escrita como para no tener interpretaciones. Vamos a ver que eso fue cambiando. Entonces, una de las cosas que nos propusimos cuando iniciamos es poder tener una ley que tenga planos. Y el último punto que les marco es indicadores. Nos pasó que cuando iniciamos el proceso tuvimos que hacer un diagnóstico de cuánto se había cumplido la ley, de cuánto había sido efectiva, del tema había que cambiar. No había manera en eso. Si bien había instrumentos de monitoreo, no existía cómo medir cada una de las cosas. El trabajo fue ir área de gobierno por área de gobierno preguntándole, che, ¿sobre esto hiciste algo? Mira, yo vi que en la página pusiste que hiciste esto, pero ¿hiciste algo más que esto? Tratando de vuelta de interpretar las políticas públicas de acciones en los grandes lineamientos que están expresados en el juego. Entonces, esta primera línea para nosotros era lo que nos regía, ¿no? Bueno, obvio, no hay que actualizar. Bueno, obvio, tenés que informar. Con esto no transformamos. Esa es la parte en la que nosotros decíamos que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo así. Otra de las cosas que es un poco lo que, ¿cómo era tu nombre? Juan. Lo que Juan me decía sobre la planificación activa y participativa, ¿no? Habrán visto en las clases anteriores cómo, por lo general, se pensaba sobre el desarrollo de las ciudades. ¿Quiénes lo pensaban?
¿Desde dónde se pensaban? Ese paradigma es viejo y sobre todo no tiene mantenimiento. Si yo no tengo el compromiso de las personas que lo van a usar, si yo no lo pienso desde las personas que lo van a usar, y yo ahí le digo en términos de teoría feminista, si yo asumo que yo no soy quien para decir cómo la gente tiene que vivir, nosotros tenemos conocimientos técnicos, pero esto tiene que estar a disposición de ponerlo a vinculación de las necesidades de las personas. Entonces se pensó, se había creado... Se había creado en el 2019, en el 2000, la Dirección General de Antropología Urbana, que es dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano quien nuclea las políticas participativas que va adelante los datos estadísticos. El secretario, que es Álvaro García Recho, siempre dice que no solo es una cuestión de observación, sino es una cuestión de cuantificación. No solo es una cuestión de percepción, sino que se puede se número. Por eso van a encontrar un montón de propuestas recientes. La de Yangel es la más conocida, que es esto de la ciudad para la... Y el diseño de esta actualización la llevó adelante Gabriela Fracci, que tuvo a cargo trabajo sobre la región metropolitana en años anteriores, dirigía CIPEC ciudades en ese momento, y lo que Gabriel planteaba era: vos estás pidiéndole a la gente que se comprometa a pensar cosas a largo plazo. ¿Por qué? Hay cosas que se pueden ir haciendo a corto, mediano y largo plazo bajo el mismo lineamiento. Y una de las mandas que tenía la ley actual, que nunca se sancionó, son los planes comunales. Como saben, la ciudad tiene una ley para la descentralización de la administración pública, que divide una población de 3 millones de habitantes, esto se mantiene fija, ahí hay otro debate interesante para la parte de 3 millones de habitantes divididos en 15 comunas. ¿Alguien es de una ciudad del interior? ¿Dónde Buenos Aires? No. ¿De dónde son? De Salta. ¿De Salta? Sí. ¿Salta capital? Sí. Reconquista. ¿Cuántos habitantes hay en Reconquista? ¿Salta? Bastante. Creo que hay medio millón. Bueno, entonces San Nicolás hay 160.000. Si dividimos los 3 millones de habitantes de la ciudad en 15 comunas, te da 200.000 habitantes. La cercanía que la Junta Comunal, que es el órgano que organiza la administración de las sedes comunales, tiene para con los vecinos, es esta cercanía, la que un intendente tiene en una ciudad del interior. Tenía una razón de ser teórica y les vuelvo a decir, súper avanzada la ciudad. Le llevó un tiempo llevar adelante, pero las juntas comunales están efectivas en las elecciones, dibujaron acá, vino pasada, representación. Entonces, nos proponíamos no solo tener planes, indicadores para las... no poder ser esto adelante con vecinos y vecinas en el territorio más cercano que yo tengo, desde las juntas comunales. Y esta es una idea que quedó trunca, que por ahí es uno de los objetivos para el año que viene, que tiene que ver con que esto se traslade directamente con acciones concretas. Ahora les voy a contar, pero en el proceso participativo que llevamos adelante se hicieron más de 1000 propuestas. ¿Qué temas creen que más salieron? Tuvimos reuniones con todos los vecinos, abiertas a todos los vecinos y vecinas de las 15 comunas, con los consejos constructivos de esas 15 comunas y con las juntas comunales de las 15. Paso lugares, puede ser. 75 reuniones. ¿De verdad? Muy bien. La basura seguramente. Porque vos, Diego, estuviste en alguna de estas reuniones, ¿no? Nosotros íbamos, eso que decíamos, como la actualización temática de estos grandes temas, digitalización, cómo hacemos que todo el mundo tenga 5G y las escuelas puedan. Y los vecinos que se sumaban a estas reuniones con toda autoridad, por ahí no podían trasladar en reciclaje lo que ellos querían. Pero sí te decían, che, yo vivo en tal cosa y tal lado, hay una poda indiscriminada de mis ojos. Entonces, el desafío ahí como vínculo es tratar de articular lo que te plantean como un problema, poder pasarlo a una oportunidad, poder pasarlo a una acción, pero sobre todo después traducirlo en un lineamiento.
Es una manera de expresar eso por fuera de la nación, es para expresar como un deseo, una voluntad. El tema que más salió fue huertas urbanas. Por eso creo que esto tiene cabida, porque no tiene una gran demanda de texto. Y, por ejemplo, la Comuna 6, que es de Caballito, había mucho planteo sobre temas que ustedes les va a parecer más obvio. Después vemos algunas responsabilidades, pero esos también, los temas que se vienen repitiendo en la ciudad como deuda. Y este es uno de los temas que a mí me interesa más que me conozco. La ley vigente tiene un capítulo primero exclusivamente dedicado a los lineamientos metropolitanos. Y lo vemos ahora en términos ambientales. Me imagino que todos ustedes manejan mucho mejor que la generación esa que aprobó la ley del 2008. Es imposible pensar una ciudad y el desarrollo de una ciudad sin la cuenca Matanza-Riachuelo que se mete kilómetros y kilómetros por año. Y lo hídrico, que no entiende de jurisdicción, o sea, no tiene un límite sobre la ley. Entonces, ¿se acuerdan de la historia de la escuela que la General Paz la trajeron mucho antes de que la gente llegara a vivir hasta la General? ¿No? Entonces había un límite territorial, físico, sumamente político. Por ahí en otras ciudades tenemos la noción de, bueno, en mi ciudad se llama Nicolás de desarrollo. El desarrollo la limitan, este territorio. Acá no. Acá hubo una voluntad de que la ciudad tuviese ese tamaño, porque tenía un alcance y una posibilidad que pudiese tomar el juego. Entonces la ordenanza metropolitana que viene a decir, o sea, la ley del pueblo que les digo vigente tiene un montón de lineamientos sobre cómo se tiene que desarrollar la región metropolitana. ¿Saben de algún organismo que regule las políticas públicas de la región metropolitana? Sí. ¿O que alguien sabe qué es la región metropolitana? El área metropolitana de Buenos Aires, es el famoso AMBA. Los municipios no son, o sea, cada municipio controla. Se dice, porque no hicimos esa investigación, no existe una ley que la nombre y la desglose. Son 46 municipios de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Pero ahí, ¿qué haces? ¿No hablas con la provincia de Buenos Aires? ¿Hablas directamente con los municipios? Tiene que ver con algo más. Ahora cuando te los nombro van a decir, está la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, como un antecedente fuerte. Está el famoso APUMAR, que regula por manda de nación el ordenamiento. Pero en realidad estas las políticas públicas del área las absorbió Nación en su rol. Acuérdense que antes la Nación determinaba quién era el jefe de gobierno de la ciudad. Después está APUMAR, que antes el organismo de regulación del transporte, y hay una más que no me estoy acordando, pero digamos, hay antecedentes sobre maneras de organizar la región metropolitana, el área metropolitana, pero no hay institucionalidad. Imaginan por qué, ¿no? El peso político de este sector del país que nuclea más del 50% de la población, en un país donde el 92% de las personas viven en ciudades, un territorio enorme, el 92% vive en ciudades. El desafío de pensar las políticas públicas urbanas implica, tenemos que priorizarnos, porque la proyección es para el 2050 que la mitad de la población vive en ciudades. Las ciudades son oportunidades, pero la riqueza de las ciudades tiene que ser distribuida de manera equitativa. Para eso existen los instrumentos de gobernanza. La gobernanza metropolitana tenía algunos antecedentes de discusión relativos a este capítulo que les digo. Entonces, lo que nos propusimos hacer para la actualización fue generar un vínculo de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con las legislaturas de estos 46 municipios para evitar. Cuando arrancamos la actualización, Gabriel ponía la foto de, ¿se acuerdan? En la pandemia, cuando estaba Alberto, Kicillof y Larreta, como en una muestra de vamos a resolver esto todo. Eso se rompió al año y medio. Entonces, bueno, lo que empieza a proponer la gobernanza metropolitana no solo son lineamientos, sino también una manera de llevar adelante instrumentos de planificación urbana para el territorio.
de mucha riqueza, de mucha oportunidad, pero de mucha desigualdad también. Entonces, organizando las legislaturas, los legisladores de la ciudad y las legisladores de la ciudad. Eso que implicaba que por primera vez los legisladores de la ciudad estaban tomando el contenido de una ley sin que sea un proyecto de ley. Los legisladores reciben las leyes escritas o trabajan en escribir leyes, pero nunca forman parte de un proceso de diagnóstico de la ley. Y lo hacen es porque tienen eso en su agenda privada, digamos, porque militan ese tipo de lucha. En ese momento se hicieron, ahora es que pero hicieron un montón de reuniones con expertos de las distintas escalas de gobierno nacional, de gobierno provincial, de los académicos, para abordar temas que tienen que ver con el desarrollo metropolitano. Por ejemplo, residuos. ¿No? Por ejemplo, cuenca. Son temas que a la ciudad les quedan, creo que tienen temas. Y esto mismo, digo, fue una manera de estar involucrada en la legislación. Y esto de impulsar otros procesos críticos, en gran parte, arranco por acá, en gran parte estábamos en el medio de la pandemia. Pero los temas de salud y de educación no eran parte del alineamiento de las políticas públicas urbanas. El juego vigente no tiene ningún tema, muy bueno para arriba, sobre educación o sobre salud. A nosotros nos parecía que el desarrollo de las ciudades, muy tierno, tenía que contemplar estos temas. Y estos son instrumentos que nunca se habían llevado adelante, que Cuba los planteaba y que todavía no se llevan adelante. Y esto es un poco lo que se están trabajando. Al igual que los planes comunales, nunca se habían desarrollado sin tener un vínculo directo con el Cuba, planes del sector. Bueno, esta es la manera en que lo organizamos. Al momento vamos 180 reuniones. Sí, es la mitad. De esto quiero que todos me lleven la gana de que esta ley salga tanto como 21 reuniones fueron exclusivamente para presentar el contenido que habíamos sacado de esos talleres. 49 fueron las reuniones que hicimos con las organizaciones de la sociedad civil, estaban nucleadas en el Consejo de Planeamiento Estratégico. La Ley 71, que es la que genera el Consejo del Plan Ambiental, preveía una articulación del Consejo con otro consejo que se llama el Planeamiento Estratégico. De nuclear organizaciones civiles. ¿Sí? Nosotros somos funcionarios de legislatura y de ciudad, esos son organizaciones. El trabajo era hacer un trabajo más comunal. Vamos lanzando 3 planes del sector y en diciembre lanzamos uno más. Lo llamamos aportes para el plan del sector. El COPE no tiene la misión y función de generar estos planes y lo tiene el Ejecutivo. Entonces, las organizaciones le presentan al Ejecutivo lo que creen que es conveniente para este sector. Muy en vínculo con lo que ya sabemos que podemos actualizar o que queremos actualizar en la ley. Pero un trabajo más fino como el que están haciendo ustedes en su totalidad, de ir a ver qué es lo pertinente para el sector. Creo que el aporte más significativo es la definición de un borde ribereño, en dimensiones y con argumentación. No existía, para ver lo que. Este es el diagnóstico que les había contado que hicimos. Uno fue con las áreas de gobierno, un trabajo interno del Ejecutivo, y otro fue con las comunas dentro de las juntas comunales y vecinos y vecinos. Poco se me adelanté. Pero eso implicaron reuniones donde preguntábamos qué es lo bueno de tu barrio, qué es lo malo, qué puedes cambiar, qué ves como una oportunidad. De este diagnóstico surgieron la posibilidad de desarrollar 18 proyectos estratégicos y la posibilidad de lanzar las reuniones que hicimos para los planes comunales. Y estas fueron la cantidad de reuniones que nos permitieron hablar sobre el alineamiento de la región comunal. Entonces, el tema lo dividimos en estas 3 esferas. La de la agenda estratégica, donde tratamos estos 5 temas que dijiste al principio. Los temas más llanos, los que estaban más vinculados con los vecinos, y los temas más amplios, los que estaban vinculados con la región. Esto es claro, ¿que lo entendieron? ¿Lo entendieron?
¿Qué? Yo tengo una duda. Pero nada de esto está, o sea, lo que presentan, nada está aprobado. No. Todo esto solo es para generar una ley. La ley tiene la relevante que les contamos para nosotros. Tiene que ver con todo esto, con poco por qué cosas están absorbidas adentro de la ley. Y otro poco por la responsabilidad que implica lo que estamos haciendo. Y esto de tener un concepto más participativo en las comunas, mayormente cuando uno presenta una ley no tendría que tener como una cierta cantidad de firmas para poder. No, una ley la puede presentar el Ejecutivo, la puede presentar un legislador o la puede presentar unos vecinos con esa cantidad de firmas. Y a su vez, este tipo de leyes lo que tiene es doble lectura y audiencia pública. Cuando hay leyes que modifican temas territoriales y urbanos, necesita doble lectura con el voto de 2/3 de la Cámara. Eso. Entonces, no es que necesita la firma y necesita esa participación. Okay. Además de todo esto va a ir a audiencia pública. Tuvo tal. A ver, avancemos, pero ahora sí. Entonces, esto se sancionó, no. Pase lo que pase con la próxima gestión del gobierno de la ciudad o surja lo que surja acá 20 años. Esto para mí es nuestro legado en gran medida. Lo estoy nombrando, pero lo repaso. Primero, poder lograr el trabajo con el Consejo de Planeamiento Estratégico. ¿Sí? Como eso era un deber, que son las organizaciones civiles. Después generar un diagnóstico de la planificación urbana de esta escala de participación. Si ven otras planificaciones urbanas, por lo general, no es un diagnóstico, es más una validación. Se tiene un proyecto, una idea urbana y se presenta a los vecinos a ver qué les parece. En este caso fue al revés. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo mejor que vos tenés? ¿No? Este contenido lo vamos a poner en la ley. Tenemos de cada una de las 100 acciones que tenemos en términos de ciudad, determinadas cuáles sostenemos del plan vigente, cuáles se incorporaron por pedido de las áreas de gobierno, y cuáles surgieron de esos tres participativos. Casi es un taxi, Esto va licenciado en términos de gobernanza que los legisladores se comprometan desde el principio a dialogar con sus pares de la región. Las mesas participativas que sesiones, vecinos, legisladores, áreas de gobierno. Áreas de gobierno todas. Nosotros trabajamos en estos temas y a veces vemos pasar políticas públicas por adelante nuestros y dicen, sí, mira, bueno, no, acá nadie puede decir. Y lo que les marcaba los indicadores que tiene que ver con cómo poder hacer el seguimiento de esto. Esta es la estructura. O sea, lo que ven en grisecito es la estructura del plan hoy. O sea, el capítulo 1 tiene el título primero dividido en capítulo primero de metropolitano, capítulo segundo de ciudad. Acá tenía 4 lineamientos con 7 acciones. Nosotros proponemos que tanto a nivel metropolitano como a nivel de ciudad tengan la misma estructura. Claro, en algunos temas hay más o menor contenido en función de la incumbencia. Cultura y patrimonio sobre la región metropolitana no es lo mismo que cultura y patrimonio en términos. También a su vez hicimos algunos cambios semánticos en la manera de nombrar estos ejes programáticos. Las acciones se agruparon en estos 7 ejes programáticos. Entonces, estructura urbana se llama estructura urbana. El cual se llama plan urbano ambiental. Templa que lo ambiental es determinante para la estructura. Entonces, lo escribimos en estructura urbana. Esto se llama transporte, lo nombramos movilidad, espacio público verde, verde, redes productivas y capital humano es la incorporación sobre los instrumentos de las acciones vinculadas a educación y salud, equipamiento, seguridad,
políticas públicas. Y en instrumentos estaban estos cuatro, hicimos el diagnóstico del interior del Ejecutivo, que son los que nos estaban instrumentos, y nos parecía conveniente sumar los instrumentos de diagnóstico integral, que tienen más que ver con esto que les contaba antes, cómo diagnosticar lo que queremos hacer, qué pasos habría que hacer antes de enseñar. Y la implementación, que es el anexo, debería contener el modelo territorial, el plano, la visión de ciudad cúspula y estos indicadores para poder hacer este dibujo. En el anterior no tenían implementación. No había, sí había un tercer título que para mí, la que lo puedo confirmar, tenía más que ver con estas discusiones de último momento. Yo decía, sacar el plan de movilidad. Se cumplió. Sí, pero como cosas medio desconectadas, como el anexo o una cosa que se agrega. Y entonces, o sea, todo lo que estaba en la primera carrera en el CSS, pero lo que necesito aclarar es lo que ya está. Y tengo uno más, perdón. Ahí donde dice espacio público verde, Sí. eso no puede llegar a generar un vacío legal, porque cuando lees dice espacio público verde, Sí. y se podría tomar como un solo espacio público verde y se deja de lado todo lo que es la parte C. No, en el interior, esa es la manera de nombrar. A ver, pasa el siguiente bien. Nosotros daba medida de mucho trabajo de Diego, tuvimos que organizar esta información. Imagínate que se colapsaba, tenía distintas escalas, a veces se contradecía, la teníamos que validar con las reglas del gobierno. La manera que logramos organizarla era elegir estos 7 ejes programáticos que fueron una manera de contener, ¿no?, estas acciones por temas. Entonces, dentro de estructura, dentro del espacio verde público o espacio público verde, están todas las acciones tendientes a la mejora del espacio público. Pero esto es lo importante. Cada uno de estos ejes programáticos está atravesado por estos 5 principios y lineamientos. Ustedes van ahora a la ley actual, en el artículo 5.4. Establece características o rasgos para la ciudad. Ciudad policéntrica, ciudad diversa, como que la caracterizaba. Desde un paradigma viejo identitario, ¿no? Como creer que nombrarlo iba a determinarlo. Para nosotros, esto se tenía que articular de manera de poder tener un sistema matricial que nos permita medir, ¿no? Esta matriz te permite medir cualquiera de las escalas, el cumplimiento de cualquiera de los temas. Entonces, si yo voy a trabajar sobre vereda, bueno, lo voy a ubicar tanto en movilidad como en espacio público. Y después voy a determinar, esto mejora la calidad de vida, mejora la equidad sociourbana, mejora la gobernanza y la organización. Entonces, estos son los principios y lineamientos que proponemos para la actualización de ese artículo 4, y esta es la manera de organizar las acciones. ¿Dudas de esto? Esto, como bien dijo el compañero, es una propuesta de actualización, ¿no? Estamos pasando desde donde lo creamos. Bueno, estos son los 5 principios, estos son los ejes programáticos, y estas son articulaciones. Ahora sí paso como a contarles cómo organizamos una vez que teníamos todo ese contenido. El Pleno Ambiental del Consejo tiene 2 instrumentos de participación fuertes. El foro participativo permanente, cualquier vecino y vecino se pueden hacer el foro más parte, y nosotros como consejo estamos obligados a consultarle. Y la comisión asesora, que le integran los organismos competentes en temas urbanos, con participación de expertos técnicos. Está, por ejemplo, la Sociedad Central de Arquitectos, el Consejo Profesional de Arquitectura, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, del que formo parte, esta participación de desarrollo institucional. Somos 16 consejeros y consejeras que representamos una matrícula de 12.000 profesionales de arquitectura que tiene la ciudad. Y los que quieran matricular y se reciben, que van a dar la palabra. Primer año de verdad. Hay que recibir. Hay que recibir. Artículo del año. Entonces lo que hicimos fue organizar 7 reuniones. Arrancamos el día del urbanismo el 7 de noviembre, el 8 de noviembre, trabajando
la estructura urbana ambiental. Entonces, ¿qué hacíamos? Armábamos reuniones, por lo general nos dividíamos en dos grupos, los consejeros leían las acciones como habían quedado, y los expertos opinaban y entrecruzaban opiniones entre ellos. Eso nos llevó 7 meses. Pero para que vean como el tiempo que se llevaba de escucha, además del que nos había llevado procesando. La siguiente idea. Y ahora les voy a hacer un repaso sobre los grandes temas que entonces se empezaron a surgieron dentro de cada uno de los ejes programáticos. Cada eje programático se divide en lineamientos. Los ejes programáticos tienen 4, menos criterio variable y mínimo. Los lineamientos se formulan como acciones. Y esto que ven acá son la manera que nosotros los nombramos para identificarlos, pero en la ley no tienen un... Pero miren como los temas que tienen que ver con cada uno. Fortalecer y consolidar las centralidades. Esto se sostiene el coeficiente y se fortalece con algunos conceptos que antes estaban. Corredores y tramo urbano. Digo, tenemos que ver con lo que ustedes vienen trabajando. Cómo se organiza la ciudad. Las jerarquías viales, la jerarquía de los corredores, pero también cómo se hace el crecimiento sostenible, cómo generamos biodiversidad. Y esto para algunos de los temas que habían surgido con las comisiones que yo hablaba. Nosotros hablábamos de eso, nos decíamos, bueno, el rol del puerto, bueno, y la conexión con Aeroparque, en la siguiente, un poco más rápido si quieren, es como, estas son las acciones que se proponían para movilidad. Transporte decidió organizar sus acciones por modo de transporte, por conectividad, por modos de hacer este transporte, por todo lo que tiene que ver con transporte de carga. La incorporación de la logística urbana como un tema es algo que el CUA tiene que no tenía el anterior. Hay un plan de logística urbana, esto implica como cuántos camiones entran en la ciudad, entran, cuántos la descarga. Algo que también empezó a aparecer en la pandemia, teníamos los envíos y los pedidos todo el tiempo. Imagínense lo que implica eso todo a nivel ciudad. ¿Cómo hacer para no tener camiones en tu casa de la parte de tu? Eso se organiza. A las 5 de la mañana salen a la noche. Tienen cajones posibles de descarga, pedidos por locales. Y después todos los términos que tienen sobre movilidad sustentable. Ahí te destaca caminabilidad, que incorpora la noción de poder caminar tranquilo en el espacio público, en una distancia prudencial, siéndome contenido por la ciudad. Esa es una de las temas que surgieron de parte de la Comisión Especial. En Hábitat y Vivienda, el trabajo más cercano fue con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Y ahí el criterio fue, bueno, ¿qué temas incluye el hábitat o qué temas incluye la vivienda? Porque por ahí no nos damos cuenta, la red sanitaria es un garante fundamental para la... ¿no? O lugares que haya que potenciar de alguna manera, para potenciar del microcentro un lugar más habitable, o la desigualdad sociourbana, inequidad sociourbana que tiene la área del sur de la ciudad. También cómo densificar, cómo reconvertir, temas sobre ocupación de vivienda, el uso de la vivienda, y sobre todo los términos ambientales. Para el trabajo sobre la modificación del CUR y la modificación del código de edificación, ya se habían tenido discusiones sobre esto. No tenemos que incorporar en términos de sostenibilidad del edificio, será algo que se había discutido hoy. Así que, entonces lo que nos planteaban era, bueno, hay que regularizar el banco de tierras, hay que sostener las identidades sociales, hay que evitar los traslados forzados cuando se construcción. Ahí está el espacio público y verde que hablábamos con él. Está desde conformar áreas peatonales hasta lo que tiene que ver con reservas y áreas de conservación.
Ustedes díganme si en alguno quieren hacer un doble clic, pero quiero que me poden bien el árbol, tenía que entrar en arbolado urbano. Este pedido que hacía un vecino en la comuna 4, nosotros lo teníamos que traducir en un gran lineamiento para la ciudad. ¿Sí? Digo, por el rol de profesional que les va a venir a ustedes con los lo que pedían la comisión asesora tenía más que ver desde las islas de calor, como saben, para el plan de acción climática que nos dieron, en la ciudad donde aumenta un 5% la temperatura, y eso no solo es algo condicionante para todos, sino para en la calle, para los ancianos, para contemplar. Calles Verdes es un programa que tiene el espacio público higiene urbana de la ciudad para revertizar zonas de la ciudad que tengan carencia de una compensación de carbono. Contenedores verdes es un poco lo que decían ustedes sobre el reciclaje y sobre el trabajo de higiene urbana en la ciudad. El lado, el trabajo que se está haciendo sobre las presas ferroviarias. Un comentario de para qué sirve esto, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hablamos del caso de la calle Verde de Rosario Corredor? El caballito, la calle Verde. Una parte de los vecinos se opusieron a la calle Verde y fueron a la justicia. Y uno de los argumentos que la justicia entendió es que no había en ninguna parte de la normativa la definición de calle Verde. El gobierno estaba haciendo algo que no existe ni se puede. ¿Qué pasa? El PUA reconoce la necesidad de hacer un plan de calles verdes, ¿sí? Pero el descalce entre una normativa que todavía no se sancionó esta y el gobierno que a pesar de eso quiere llevar adelante estas acciones, le genera problemas judiciales. ¿Para qué sirve el PUA? Para tener un paraguas de acción. Yo como gobierno, como sede comunal, quiero hacer la calle verde, el PUA me ampara. Si quiero residencializar el microcentro, del PUA me ampara. Si quiero navegar el riachuelo, el PUA me ampara. Si el gobierno quiere generar estas cosas, muchas veces no puede actuar porque no tiene el agua normativo para luchar. Sí, lo que nos pasó fue cuando hicimos el diagnóstico por las áreas de la ciudad, había áreas que desconocían la existencia de PUA, nunca lo habían usado ni sabían, tenían tareas competentes sobre PUA. Y por otro lado, transporte, por ejemplo, había basado todas sus políticas públicas sin tener que sancionar leyes para realizar, porque el PUA lo dice. O sea, como al ser un paraguas de leyes, o las leyes que vienen incorporándose al PUA, o el PUA genera subleyes. ¿No? Macromanzanas, por ejemplo, la gestión urbana, una ley que se sancionó antes de la creación del PUA y que no acá. Acá era más difícil, por ejemplo, empieza como lo más tangible de la ciudad. Trabajo, relaciones productivas, ¿cómo te territorializas? ¿Es simplemente un uso de suelo? Ustedes saben, el código urbano vigente plantea una mesura de uso mucho más que de tierra. ¿Hasta dónde hay residencia? ¿Hasta dónde hay trabajo? Estamos viviendo en pandemia. Yo estaba trabajando desde casa de mis agresores, no es una zona de trabajo. ¿No? Entonces, bueno, ahí está el desafío como qué acciones son tendientes a generar trabajo en la ciudad, a moverlo. Turismo y gastronomía para una ciudad como la nuestra mueve muchísimo el PBI, argumenta que el aeropuerto es un sistema dentro de la ciudad, economía circular y temas que tienen que ver con algunos de los planteos que tenían que ver con la comisión asesora. Distritos es una propuesta del 2010 el área de gobierno lo decidió sostenerla. Eso implica como algunas discriminaciones impuestas, o sea, algunas excepciones impositivas, y lo que vos estás por instalar en este sector de la ciudad tiene que ver con el desarrollo de lo tecnológico, es el que está externalizado más en territorio. Si vos instalabas alguna empresa en relación a esto, tenías excepciones impositivas. El de arte que está en la boca, el del vino se está generando en Villa Crespo. No puedo ninguno. Más famosos que nosotros. Y términos que tenían que ver con la instalación. Cultura y patrimonio. Acá el PUA vigente tiene un montón de conceptos que tienen más que ver con el patrimonio edilicio. Nosotros veníamos a hablar de la ciudad,
en el derecho a la cultura. Yo vivo en una ciudad, vivo en gran medida, el desarrollo de la cultura es casi igual de valioso que las oportunidades que yo tengo en términos de materiales. Entonces, se incorporaron un montón de términos que tienen más que ver con identidades, ¿no? Estábamos en la explosión también de los debates feministas, y muchos que tienen que ver sobre el paisaje como un valor cultural. Estas son algunas de las cosas que surgieron. Y el último, como les decía, que trataba de tomar temas de educación, de cuidados, ven que nuclea todo lo que es comunitario, todo lo que es equipamientos, ferias, huertas, deporte, educación, salud. En gran medida la educación salud es que garanticemos territorialmente una distribución equitativa de la atención de la salud y de la educación. ¿Sí? Un poco lo que surgieron de los expertos. Bueno, y ahora el desafío era, todo lo que dicen las acciones se puede trasladar a un plano. Esto que les digo, la red de distribución de logística urbana, sí. Ahora, el trabajo sobre la economía circular, ¿cómo lo llevamos a un plano? O el valor de la cultura, ¿cómo lo identificamos en un plano? Entonces, esta es la segunda versión, estamos trabajando en una tercera, y tiene como antecedente el modelo territorial ejecutivo, en esto del tercer anexo que les decía, sacan en el 2010. Desde el ejecutivo no tiene valor cortar él. Pero nuclea un montón de las acciones que estaban en el juego, ¿viste? Y incorporó. Ese plano que venía con el susto de no haber sido aprobado en la ley, son como grandes amebas que determinan intenciones. Súper valiosos, poco dificultoso para la comprensión. Creemos que otro de los logros de este trabajo tiene que ver con que díganme ustedes que por la primera vez lo ven, ¿no? El desafío de un plano que nuclee una política pública como esta, que tiene que dar cuenta de la estructura urbana, sobre todo de la visión de ciudad que quiere dar. Con la delicadeza de tener la suficiente certeza para saber que eso que estás proponiendo se puede cumplir y se va a cumplir. Entonces hay voluntades que tienen que ver con la conexión de la ciudad en términos transversales en los puntos que son importantes, la determinación de nuevas subcentralidades, más las centralidades vigentes conectadas en red, la integración sociourbana de los barrios más populares de la ciudad, la caminabilidad, y a su vez tiene como verán el desarrollo de los trenes, el desarrollo de las grandes arterias, de ver los espacios verdes públicos, ¿entienden? Tiene un montón de data, pero también para esto hicimos 6 reuniones para el foro participativo, una con el Consejo de Planeamiento Estratégico y una con la Comisión para articular pinos. Y no solo hicimos sobre el plano que teníamos que hacer, sino hicimos uno por cada uno de los fines programáticos. Eso nos permitía decir, che, bueno, esto es de movilidad, y es muy importante para la movilidad, ¿es trasladable o no es trasladable a este plano síntesis? A veces sí, a veces no. Volvíamos a marcar algunas cosas importantes. No sé, este es el nodo de Sáenz en articular, con la legislación del Verano Sur, que traería mucha gente que hoy en día se toma corriendo a tomarse de conocimiento. Este relatito que les estoy haciendo, así cuentan ahora están haciendo el plan metropolitano para Barcelona. Son 5 millones de toda la región metropolitana, es una cosa gigante, muy potente, pero lo cuentan como la ciudad de las 5 millones de personas. Hacen el relato de cada uno de la vida. ¿Ven? Incorporamos la variabilidad en movilidad. No sé si escucharon, pero hay propuestas y ideas de que muchas de las conexiones con el delta de la zona norte de la ciudad
puedan tener estaciones para llegar al centro de la ciudad con el modo fluvial. Tenemos un paraje muy poco profundo, tenemos barcas. Pero estas son algunas de los ¿Cómo determinás entonces cuál es una prioridad en términos de vivienda? Bueno, lo tenemos detectado. Los chicos fueron a buscar el Registro Nacional de Barrios Populares. Una ley nacional que registró la existencia de los barrios, los determinó y los censó las familias. Cada área de gobierno tiene algo que se llama la SISU, la Secretaría de Integración Sociurbana, que empieza a incorporar estos temas desde la creación de ese Registro Nacional de Barrios. Por nombrarles uno de los temas que aparecen acá. El espacio público, que ahí no solo empezamos a contemplar la plaza, sino cuáles serían los corredores a consolidar. ¿Dónde tengo una cantidad de espacio público continuo que me dan una garantía de corredor? ¿Dónde podría tener un corredor que me dé esa garantía? ¿Dónde tengo riberas biodiversas para potenciar? Pero sobre todo, ¿cómo es la topografía de la ciudad? Nosotros no nos damos cuenta, ahí vos, de Salta Potosí, pero la gente de Argentina y de esta región asume que el país es solar. Luego en México, que si no contemplan la topografía, no pueden quedar. Acá hay topografía, acá había cuencas hídricas que se taparon. Entonces acá también, dentro de estos temas, están contemplados los temas sobre ríos urbanos. Tema de política pública urbana que se incorporó recientemente. Descentuar esos ríos que se habían entubado, por la posibilidad que esos ríos tienen de contener las aguas de lluvia, están en aumento con el cambio climático, y de bajar la temperatura con el calor que hay. ¿Sí? Bueno, todo eso hay que meterlo en... Acá está también la posibilidad de reconfigurar el cuadro. Y que ahí empieza como la difícil. ¿Cómo marcar las redes productivas? ¿No? Entonces, el trabajo que se hizo es la de dar cuenta que eso tiene una interconexión, que hay centros de reciclaje que tiene la ciudad de y una planta central de reciclaje. Pero como verán, tiene menos contenido que los otros tramos, los distritos están con otros. Incultura y patrimonio, falta de luz bien la distribución equitativa que tiene la infraestructura cultural. Esta es la región, la zona de mayor valor de uso del suelo que tiene la ciudad. Esta es la región que menos desarrollo de movilidad tiene, o tiene un desarrollo más bien ferroviario que en términos de metrobuses o de desarrollo de... Por eso tampoco tiene desarrollo cultural. No digo que no existan barrios, que no existan centros culturales ahí, que la concentración de los centros culturales están más en correlación. Centros culturales independientes, como pasa por ejemplo en el Abajo, o a los grandes museos, como pasa por ejemplo en el Salud. Tomado esto, también está contemplada las áreas patrimoniales. Los edificios protegidos se son divididos en áreas patrimoniales. Estos también están en el plan. Y el último era dónde hay pueblos educativos, dónde hay pueblos de salud. Y sobre todo se entendía también que para yo estar necesito tener un espacio público. Claro. Bueno, bien, ahí vimos todos los planes. Acá está la mañana que le digo que hacíamos. Vecino, este señor vino a decir que quería que los perros usen bozal. A eso viene el plan. ¿Que quería qué? Que los perros usen bozal. Era su pedido, pero digo, nosotros veníamos, yo le vengo contando como que implicó todo ese proceso. Esa era su preocupación. Completamente. Yo soy de las que dicen nosotros tenemos la función pública de escuchar a la gente. Ellos saben que yo soy el Estado para ellos en este momento. Entonces, es su ventanilla de atención. Nuestro desafío es trasladar eso a la competencia de nuestro trabajo. Sí, o que quizá esa única voz que se está dejando de eso no tenga más validez que, no sé,
un montón de personas que no pueden ir de un punto A a un punto B porque no tienen la movilidad. Completamente, o ese es el espacio que él encontró para decirlo. Porque él también, nunca encontró un canal de comunicación. La cantidad de personas que por el parte de que no haya 100 personas que quieren algo, estamos igual. Alguien me da el mate antes que un tipo querido después. Nosotros, como lo lanzamos en pandemia, lo que nos pareció mejor era abrir un formulario de inscripción online. Antes era como que sacaba una nota en el diario y se decía, sí, se va a hacer esta cosa. Y venía la gente que venía. Entonces nos anticipamos en gran medida teniendo este listado de inscritos. Al principio, cuando era todo virtual, tenía mucha gente. Tenía que el 75% de personas que anotaban venían. Ya cuando era presencial, no es que lo daban de gente. Y sí, tratamos de hacer varias en distintos horarios, o proponerle a la gente que determine cuál de los horarios le parecía más conveniente. Únicamente en estas juntas se podía decidir. Sí. Sí. No podían, no sé, Teníamos publicado en la página la agenda, que eso si quieren entrar a la página, si buscan la actualización del PUA, está cargado todos estos materiales. Y en la agenda lo que hacemos era cargar la reunión que se hizo y el video o la minuta de esa reunión. Y abajo hay, ¿querés comentar algo sobre esto? Pues como un buzón de sugerencias. Y ese tema que abordan, o sea, viene una persona se queja de algo, ¿ustedes cómo hacen para dar un nivel de importancia? O sea, más allá obviamente que hay cosas obvias, pero digo, no sé, me parece, no sé, lo del bozal del perro me parece muy bien. Nosotros nos presentamos, como le decía, un poco como vínculo. No somos ni más ni menos que ese vecino que Capaz está. que vos hablás más del apoyo en el sentido de que, bueno, vos te quejás, yo te escucho, tenés a alguien que te escuche. Cuando hacíamos las reuniones con las comunas, con los vecinos de las comunas, lo hacíamos a través de un área del gobierno de la ciudad que se llama Participación Ciudadana, que tiene vínculo con todas las áreas de gobierno. Entonces, si recibían algo que tenía que ver con un área de gobierno que no sea nosotros, la trasladaban. Por lo general, suelen tener, el gobierno de la ciudad tiene mucha información sobre lo que quieren los vecinos y las vecinas, porque tiene como muy articulado este proceso de escucha. Ahí hice un comentario para ver cómo se lleva ese detalle del bozal del perro a algo de acá. Y se comentó que por comunas se recabaron cientos de. Entonces se agrupaban temáticamente y cuando vos lees el lineamiento de plazas que quedó escrito en la ley, dice que tiene que asegurar la mixtura de usos y de usuarios y del mobiliario para no tener plazas que tengan caniles, que tengan lugares para que las madres entiendan que los hijos juegan, que esté con vegetación nativa. En el articulado al final, el ítem perro, mascotas y espacio de expansión de mascotas termina estando, capaz porque surgió por el tema bozal, caca de perro, O sea, va recopilando distintos animales de compañía y se armó un pack que en la acción de tipología de plazas está todo recabado. Entonces, un área de gobierno que quiere sacar una normativa para la caca de perro, en el TUA va a tener una. Y por eso fue el proceso y también por eso se extiende tanto, ¿no? Sí, lo que nos decían muchos los consejeros y los expertos cuando recibían la redacción de la ley era que era muy larga. Porque... Pero ahí busco más de todo. No porque te lo diga uno de 5 casos. Justamente sacamos ahí. Bueno, voy a planear hacer los planes de plan. Plan de climática, plan de higiene urbana. Y acá un poco está cómo se confeccionan esos indicadores. ¿No? La cuestión con 100. Creíamos que era un poco difícil la aprobación de 100 indicadores. Y que muchos eran muy difíciles de medir porque hablaban como de grandes niveles. Entonces, a ver, pasa ahí un poquito. Como lo que determinamos es que eran estos lineamientos que tenían cada uno de los ejes programáticos, bueno, que al menos tuviéramos un indicador por cada uno de esos lineamientos, que nos daba más o menos este número, nos parecía un poco más. Estos son los indicadores que tenemos hasta el momento, de 100 acciones, 36 indicadores. ¿Sí? Tienen que acompañar la ley, sirven para el monitoreo, genera datos abiertos para que la gente esté
vinculada con el plan y con eso que propuso hace 3 años, que cuando se cumple, que esté ejecutando, lo pueda seguir, y evidenciar que esto hace una ciudad mejor. ¿Sí? Estas son las tareas de gobierno con las que más trabajamos, con las que creamos mesas de trabajo por eje programático, o sea, por grandes temas, pero también por temas específicos competentes a cada una de las tareas. Nos reunimos en una primera etapa por tema. Entonces ahí pasaba, como decía él, para el espacio público venía desde ambiente hasta el que trabaja la vereda, para cuando hablábamos de vivienda venía desde el que hace la obra del viaducto hasta el que trabaja sobre políticas públicas. Después que hicieron reuniones especiales con cada uno. Hicimos 4 rondas. Y estas son las fuentes del gobierno que tienen datos duros que nos permiten a nosotros crear estos indicadores. Muchos de estos son abiertos por la página de censo de estadísticas de la ciudad. Tiene incluso mapeos abiertos para el país. Antropología, unos ejemplos de cómo son algunos indicadores, ¿no? Cantidad de emisiones de consumo de energía en el sector industrial. Poder medir esa cantidad. Porcentaje de residuos tratados sobre el total de combustible. Entonces, lo que vos haces es determinar, en nuestro caso no determinamos una meta, ¿no? Terminamos una línea de base que te permite ir midiendo, cada uno iba a tener una línea progresiva de cómo estos avanzan. ¿Sí? Se tuvo como, por ejemplo, alguna ciudad del mundo, digamos, como referencia para este plan. La mayoría todos tienen esto muy aceitado. Pensá que hay ciudades, países que se organizan en una democracia parlamentaria. Entonces el valor de la medición y el control tiene mucho peso. En nuestro caso no hay tantos antecedentes, y el gobierno nacional tiene una política de datos abiertos que se fue aceitando con el papel de los años. Pero es la parte del plan, de la implementación del plan que más nos cuesta. ¿Cuál sería? La de poder dejar asentado algo que también mida, porque hasta que no tengamos la ley aprobada, el indicador está vinculado directamente con la ley. La ley, dije, la agarran los indicadores, le estudian, proponen modificaciones, hay una audiencia pública, las oficinas se presentan, la ley, una vez que... ¿Y quién pide que se empiece a pensar este tipo de leyes? La manda, Ivo, la tenía el Consejo Regional, que estaba bajo la órbita del secretario de Estado Cubano. Ah, perfecto. Lo decía la ley. También no es que se juntaron solo para, o sea, no que se juntaron por motus propio para generar esta ley, sino que es como que No, pero que es han pasado 12 años. como un encargo del Estado que dice, che, actualizamos esto. Sí, imagínate que ir a hablarle a la gente para decirle estoy haciendo una ley, no sé cuándo la voy a aplicar, decime qué te parece, genere ese compromiso, es un costo político. Es un montón de recursos puestos a disposición de algo que tiene un proceso largo. Por eso, esto de abrir los frentes lo llama planificación. La suma de la planificación con la acción. La de poder tener proyectos, ahora vamos a ver los planes comunales, proyectos que se desarrollen en un corto plazo para que la gente genere compromiso con esta gran ley, que por ahí va a llevar mucho más tiempo de cumplir y mucho más tiempo de aprobar. ¿Sí? Lo que armamos para poner en común los conceptos, ¿no? Y yo puedo hablarte de escuelas verdes, puedo hablarte de esto que sea 10, de calles verdes, pero ¿de qué estoy hablando de verdad? ¿Qué entiendo yo por río urbano? Bueno, estos son los conceptos que armamos con estas tareas de gobierno, que acompañan la ley. Por lo general las leyes suelen tener glosario como para nombrar conceptos de... Algunos ejemplos, reparto de última milla, que le terminamos poniendo de última milla. Es un concepto que se trabaja en términos globales. Hay una recopilación de un libro de Marcelo Corti, que es un urbanista reconocido, recopiló en un libro que se llama Glosario de Ciudades, conceptos que hace discutir a distintos intelectuales. ¿No? Sobre el mismo concepto se discuten 3 intelectuales
y te ponen el costo. Acá tratamos de hacer eso en términos de tareas de estudio. Algunos ejemplos, conjamiento. Y eso que les dije, trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil y estuvimos en la reunión y les dijimos qué sectores había que tratar. Listaron estos 12. Bueno, ahora voten cuáles quieren hacer. Me hicieron el de General Paz y el Rivera del Río de la Plata. Y trabajaron y entregaron a mitad de año el de Riachuelo. Un ejemplo de lo que se trabaja en un plan de sectores, por ejemplo, la determinación de franja, porque según la franja le daban una caracterización, con un diagnóstico, digamos, cómo la organizaron. Tiene que ver con cómo están trabajando. Este es el trabajo de las organizaciones. En este último participaron 20. Este es un esquema de trabajo que nosotros le planteamos a las organizaciones. Le decimos, bueno, tienen 12 semanas para trabajarlo, tienen objetivos semanales para cumplir. Las personas que se comprometen a participar saben que este es el resultado de los trabajos. Bueno, la reunión tiene un horario de inicio. Se genera un consenso. La coordinación de este consejo es quien nuclea esta información y la traslada tanto al escrito como al plano. Como verán, estamos poniendo algunas reuniones donde se lo presenta el consejo gubernamental, se lo presenta al foro participativo permanente, a los vecinos de la vez, y lo entrega. Aprobado en asamblea, a manera que tienen información. Esto va a determinar la modificación del plan de real. Entonces, como les dije, trabajamos en el PAN y ver esto es lo que les contaba hoy de los planes, cuando decía la activa. Nosotros, ¿cómo hacemos? Estas reuniones las trasladamos todos a un escrito. Y hay un área de la Dirección General de Planeamiento Urbano que todos los escritos y los traslada al plano. ¿Sí? Nosotros la aprobamos en una asamblea, y estamos trabajando en la temporada. Repetida. Bueno, tenemos la ley escrita. Tenemos 22 planos. No, cerca de 30 planos. Pues tenemos 7 planos por cada uno de los sectores, 15 planos por cada una de las comunas, 4 planes de sector. ¿No? Ahora teníamos que tener. Teníamos que saber que lo que estamos servía para resolver las cuestiones de verdad. Sí, habíamos arrancado desde el nos dividimos en grupos de trabajo que atacaran un poco determinamos esto como algunos de los puntos más interesantes. Porque tienen grandes temas, como el puerto, o porque tienen unos temas a desarrollar nuevos, como el desarrollo del DOT, el vínculo con el río, que la situación de los clubes, grandes predios y una iniquidad sociourbana enorme, reclamos de vecinos por el desarrollo del crecimiento de la nueva propuesta del CURSI. Y entonces empezamos a trabajar, ¿sí?, en un mismo esquema como el que les mostraba recién. El consejo de los consejeros se comprometían a tener estos objetivos para cada una de estas semanas, presentárselas al Consejo de Planeamiento Estratégico, ahora al revés, y generar cambios en el modelo territorial. Y validar si las acciones y los instrumentos que tenían la actualización de la ley servían para mejorar la vida de la gente. No es para resolver el problema. ¿Bien? Si llegamos a la conclusión de que no, hay que arrancar todo el proceso. No, bueno, nosotros estamos todavía en un proceso. Vamos a dejar en cuenta que eso tendría que revisar. En el medio hicimos la redacción de las. Pasamos rápido, 6 grupos de actores,
Se generó un diagnóstico, como les decía, desde los principios, más calidad de vida, menos calidad de vida, más gobernanza. Y se determinaban cuáles de esas acciones que les mostré al principio servían para resolver los problemas de este foco. Y se las ubicó en este programa. ¿Cuáles de los instrumentos? Pues, Esto que es cuando empiezan a hacer foco en distintos puntos de la ciudad que tienen como cierta problemática, a futuro y largo plazo, como había comentado, a 2050, esto no puede traer también más problemas, porque como que se están enfocando en varios puntos distintos. ¿Cuál es la relación de todos esos puntos? si nosotros veníamos a discutir, Porque como que son focos distintos y entre medio pasan cosas. sí, Y como que estructuran urbanamente la ciudad en términos más grandes. Pero después cuando vos tenés que decir, che, el paseo del Bajo sirvió para organizar la logística urbana, está generando un tope en la articulación que yo quiero tener de la ciudad con el río. O hay una política pública que tiene que ver con la potencialidad de los cruceros en términos turísticos que choca con la inequidad, bueno, es lo que se pone en juego. Poder achicar la cantidad de discusiones. Por un ratito, para ver si sirve o no lo que estás haciendo. Y es un foco, no es un plan de sector, no hay una determinación de un polígono. Es concentrarse un ratito en este tema. yo lo mira como para el lado más de como que se haga la ciudad como algo más integral y que funcione en sí como una sola. Y como que todo el tiempo veo como que nos encontramos siempre enfocados en puntos que obviamente son críticos para la ciudad, pero a veces como que se deja de lado ciertos lugares que terminan siendo aún más críticos. Es un punto de vista mío. Lo que nosotros hicimos trabajo, vos tenés instrumentos que tienen que ver con planes de comuna, para que vamos a buscar, planes de sector, como que mostré antes, con planes temáticos, vamos a poner un plan de movilidad, un plan de acción climática, eso atraviesa toda la ciudad y tiene una visión global, y vos tiene que absorber todo eso. Nosotros tenemos que quedar tranquilos que lo que estábamos haciendo que está bien. La visión integral está, y a veces hay sectores que son estratégicos para lograr la visión integral, ¿no? La visión integral es que los sectores usualmente coinciden con algunos que trabajan ustedes, una vez estén desarrollados para construir una significativa entonces, para que el mercado de la tienda de mataderos no se desarrolle, va a tener un ancla en mataderos para que se integre la ciudad. Entonces, si vos atacás a la vez todos estos puntos, que necesitan un nivel de desarrollo, vamos a lograr una película. Siempre la planificación urbana requiere el plan final y el plan de sector que nos están haciendo. Ahí pasemos rápido a los otros, era un poco para que vean la metodología, que es de lo más importante. El joven, mismo. Y lo que hicimos fue esto que es un poco recién. ¿Lo entienden bien? Esta es la estrategia y la acción que planteaba el plan de sector. Nuestro trabajo fue decir, bueno, eso está incluido en esta acción plan de escala de ciudad. Entonces, lo que por ahí, ellos hablan de acceso al paisaje para las personas con discapacidad, nosotros lo tenemos que trasladar a mejorar la relación de la ciudad con el Río de la Plata, y de que proponamos. ¿Sí? Entienden cómo cambia la escala de la función. Sigue, condición para todos los sectores. Y el nuevo plan de sector, que es el que justamente estaba mencionado Diego, es el que tiene el vínculo del ex mercado de Hacienda en Matadero y su entorno. Tiene una ley. Y para terminar les traje lo que para mí son los planes más interesantes. Son estos que se generaron con las oficinas mismas. Tienen un código color mucho más simple, tienen menos cantidad de información, pero empiezan a trabajar sobre realidades, las barreras urbanas que tienen los barrios comunes. Uno podría decir que uniendo dos comunas puedo tener un plan de sector, ¿no? Uno podría decir que uniendo 15 comunas tenemos un plan de Cuba, no. Esa es la importancia de con qué actores trabajo, en qué escala trabajo y cómo determino el futuro.
Creo que me pasé un poquito, pero con esto me solté todo. Diez minutos para internatorio a Loma. ¿Qué preguntas tienen para hacerle, sobre todo que les sirvan para algún interés personal de ustedes? Eso está relacionado a otra cosa. Y en relación también a las áreas que están trabajando, a ver, actividad de ciertas ideas, como opiniones. Así que tenemos 10 minutitos más para un debate o comentarios generales particulares. Y lo vamos a requerir y le agradecemos. Una pregunta tal vez, claro, o sea, cuando hablabas sobre el FUA, que es como la segunda ley que rige todo el proceso de organización después de la constitución, sería algo como, sería como una especie de constitución que plantea un montón de lineamientos, pero más como dinámica, ¿no? Más específica. O sea, la Constitución de la ciudad habla de todos los. Esta nuclea una visión de futuro en políticas públicas por dos. Mira mi capacidad tengo para hablar. ¿Tiene el mismo lineamiento la política que se quieren por ejemplo, esos necesitos? No, los negros, no los grises, en lo que es no solo capital, sino no lo que es el resto de ambas. No, tenés que, como no solo teníamos el problema de la escala, sino la competencia. Ya no puede hacer nada sobre la región metropolitana. Entonces plantea escenarios de deseo. Claro. O priorizaciones. Esto decíamos. Sí. Claro, porque habían dicho que lo gris era lo que estaba. ¿Por qué te los marco en negro? Porque antes se dividía en 4 el tema, y de esos 4 se dividían en 7. Nosotros lo dividimos en 7, e incluso lo vamos a poner 4. Claro, pero en el área metropolitana estaba un poco más. Tenía que estar en cuenta, ¿no? Bueno, esto les digo, no hay manera de medir el de ciudad, imagínate que un menos, pero sí hablaba como una vinculación de este aeroparque, suelo. Entonces, si buscan ley 2930, rato para divertir. La Universidad de Buenos Aires tiene algunos lineamientos territoriales. No hay un plan urbano ambiental del área metropolitana del municipio. Entonces, es en escala temporal, ¿no? El PUA tiene que sancionarse primero. Y deja abiertas las líneas para que surja un PUMBA, sería el plan urbano ambiental de AMBA. Y ambos invitan a que se cree un organismo, un consorcio metropolitano, como existe en otra cabeza tarjeta del mundo, y que trabaje esos temas. Ese es un tema, por eso digo, a mí es el que más me interesa. Cómo están organizadas las ciudades del mundo en términos metropolitanos, tienen esta situación. Hay distintas propuestas, hay propuestas de crear un parlamento metropolitano, hay propuestas de crear una que lo lleva adelante el gobierno de la provincia, que lo lleva adelante el gobierno de la nación. Pero no hay un plan urbano estatal, porque sería mucho más fácil. Hay una estrategia que fuimos corriendo tampoco, una estrategia de ordenamiento territorial en términos ambientales, que no hace muy poquito, se sacó hace muy poquito. También pasa con muchos planes es que no permite que pase por ley. Después que le estamos contando todos los que están probando, esos planes no lo tienen, los saca el Ejecutivo. A nivel nacional es lo mismo, que era un montón de transporte participativo por las provincias, las municipales de la provincia, ahora lo transportan. Es como gran bien. La otra área de quieren dedicar a la planificación urbana. La planificación territorial, la planificación estratégica, trabajar ahí en nación y planificar el país. ¿Dónde hacer el puerto?
bueno, una vía bueno, él tiene influencia en eso. Nosotros, como todos arquitectos, nos orientamos a las áreas urbanas, bajo planificar, que es no urbano, por el comercio urbano. Sí, sobre el trabajo de la ley de humedales hay desde biólogos. Este proyecto de ley lo presentan todos los años. No, el Ejecutivo todavía no lo presenta. Nosotros estamos trabajando para dejar administrativamente el proyecto listo para que el Ejecutivo lo decida, lo pueda llevar Ahora que lo presentan, tienen que esperar 12 meses para que sea como visto. O no. Sí o porque no, tiene que entrar en la agenda legislativa. Como es estilar fino sobre cómo se trabaja el legislativo. ¿Y qué incumbencia suelen tener con estos organismos? O sea, ¿a quién le responden? ¿A provincias? Nación, depende de eso cada uno. Pero muchos responden a Nación. Nación. ¿Qué hace si provincia no va con el alineamiento de ciudad? Pero no, son los espacios de discusión de esta planeta. Así como nosotros tenemos consejos, ellos tienen una cosa familiar donde también que hay un presidente que organiza las tribus de la región. Y aquí, para analizar la calle, hay que sacar los colectivos. Para los colectivos hay que modificar la traza de. Si el colectivo pasa a provincia, ya no es ni de provincia ni de capital, es de nación. Vos paraste la televisión de la calle, pero centro tenés que hablar por nación para que te pongan la traza. Ustedes vean la complejidad de no tener un ámbito de discusión metropolitano, hace que todo se eleve. Entonces dice que si los provincias pelean, el que decide la nación. El comunero de la Comuna 1 que escucha a los vecinos que quieren más de colectivo en Tucumán, no tiene ninguna capacidad de acción ni de elevar, ni depende de él. Y nosotros venimos de esa traza que tuvo la ciudad en general su autonomía propia, junto que hay un montón de ciudad nacional, y hay muchas tierras de nación en la ciudad, las tierras ferroviarias son de nación, pero eso empieza como a consistir. Y mientras tanto, a lo que voy es que, si bien esto todavía no está constituido como una legislación, o sea, mientras tanto se pueden seguir como optativamente estos lineamientos. Se están siguiendo en gran medida, Pero- mucho tiene que ver con lo que está haciendo. Claro, El que había de poder incorporar a una ley, lo que vos estás llevando adelante como proyecto. pero mientras no sea una ley, no es obligatorio. O sea, Mientras- si viene otro con otro color a gobernar, puede hacerlo lo que Exacto. quiere. Eso es lo que yo digo como más fuerte. Si hiciste un trabajo enorme, ya lo aceptaban a volver. Y al revés también. Podés decir que faltó la ley o podés decir que estaba la ley. Pero claro, Por ciertos temas que son más delicados, por ejemplo, estaban las nuevas leyes. La ley de las nuevas líneas del 2001. El Cuba ya dice que debe estar en los 2008. En el 23 nuevamente hay que hacer nuevas líneas. Claro. También sirve para darle fuerza a cosas que el Ejecutivo muchas veces dice. Vos en el cubano, porque es un puesto politicato, pero vos en el cubano ponés tiempo, no determinado. Bueno, eso es lo lindo del debate político. Porque todo esto los técnicos presentan y no va al debate político. Los indicadores es una gran jugada de los técnicos, decirle a los políticos, te estoy midiendo. Y esto de que no se pusieron metas es porque es muy difícil a los políticos decirle que para 2050 todos los autos tienen que ser eléctricos, algo así. El político te va a decir no, después te va a dar de baja el indicador, y después te va a dar de baja el mapa, y después te va a licuar la fracción. Entonces el riesgo es que salga una ley lavada. Claro. Por eso te pones de acuerdo sobre el contenido de la acción y no tenés que poner cuánto sobre qué línea de base, sobre cómo manera de medirlo, para cuánto lo vas a medir, quién lo va a medir. Como Es tenés, responsable porque ellos pueden ir presos si van en contra de la ley. estás aumentando como el nivel de discusión. Por eso les contábamos como cuál fue la estrategia para generar indicadores y cuán débiles nos parece que son un marco de lo que está por discutir también. O sea, como que también abrís un campo de debate, no solo
Sobre todo por los procesos participativos que tiene antes de escribirlo, después de escribirlo y durante el tratamiento de la legislatura. Muchos tipos de tu sustento a nivel Sí. cuestiones de cambio climático. ¿O qué tal? O poner esto que le digo, existe el plan de acción climática que se mencionó en el Ejecutivo, que prevé tiempos, metas. El Ejecutivo lo escribió y listo, lo aprobó. No necesitó ir a la legislatura, no lo discutió y se autocomprometió a algo que por ahí no es el mismo funcionaria o funcionaria, pero la ciudad tiene que cumplir en términos de ir pendiente de una ciudad carbono neutral en el 2030. Pues sería. Bueno, vamos a agradecer nuevamente a todos. Y hay una audiencia por el plan urbano ambiental que se conecten o que vayan. No, lo importante es que si les interesan las discusiones y los procesos por estos, que participen no solo en los temas del FUA, sino es súper rico que haya gente con nuestra formación. No lo digo porque nosotros lo estemos, pero en la función pública, digo, en el tratamiento legislativo sería bueno que esté llena de legisladores arquitectos, ¿no? Que discutan términos de políticas públicas. Nuestra disciplina ha cedido el campo de discusión pública durante muchos años. Es el momento de empezar a involucrar. Por donde quieran, desde donde quieran. Bueno, chicos, vamos a recreo y venimos y corregimos. Suban la